Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, al capítulo 3. Vamos a continuar con nuestro estudio. El capítulo 3 habla sobre el hermano modelo. Dijimos el capítulo 1 habla sobre la iglesia modelo, el capítulo 2 sobre el siervo modelo, y en el capítulo 3 el hermano modelo. Y el hermano que tenemos como referencia aquí en el capítulo 3 es el hermano Timoteo. Cuando nosotros miramos a los personajes de la Biblia, muchas veces nos sentimos inspirados, porque podemos aprender de ellos qué clase de siervo puedo ser yo en la viña del Señor. ¿De qué manera puedo aprender yo a servir a mis hermanos en Cristo? Cuando, por ejemplo, usted lee Hechos capítulo 4, uno de los hermanos que sobresale es Bernabé. Y este Bernabé incluso va a ser llamado hijo de consolación. Y cuando usted ve a Bernabé, siempre ve a un hermano que está viendo el vaso medio lleno, optimista, siempre buscando la manera en la cual servir, incluso desprenderse de sus bienes para servir a la iglesia. Por eso fue que fue llamado hijo de consolación. Incluso dice la escritura que tenía solamente una heredad, y al ver la necesidad de la iglesia, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles para que se repartiera según la necesidad de cada uno. Cuando más adelante, en el libro de Hechos, en el capítulo 11, la iglesia en Jerusalén se entera que también en Antioquía, a los no judíos, a los gentiles, ha llegado el evangelio de Dios, inmediatamente enviaron allá a Bernabé. Así que puede usted ver en él un hombre de disposición, un hombre dispuesto a servir, dispuesto a ayudar, no solamente a desprenderse de sus bienes, sino a dejar su ciudad, a dejar su pueblo. Cuando usted ve y escucha sus palabras en Hechos capítulo 11, la iglesia de Antioquía les exhorta con propósito de corazón que permanezcan fieles al Señor. Los ve motivando, los ve animando a los hermanos y ve la necesidad de ir a buscar a Saulo de Tarso. Viene, la iglesia crece y en el capítulo 13 ahora los maestros incluso se han multiplicado, y cuando es necesidad de abrir nuevas obras, ahí está él junto con Saulo abriendo nuevas obras. De hecho, hermanos, cuando usted ve la vida de Pablo, usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas que él hace las aprendió directamente de Bernabé. Por ejemplo, ¿a cuántas personas Pablo instruyó? A Timoteo, a Tito, a Epafrodito, a Pablo. Pero cuando usted ve la relación que hubo con Bernabé, usted se da cuenta que ese patrón lo aprendió de Bernabé, lo copió de él. Incluso usted puede ver a Bernabé enseñando a Juan Marcos primeramente. Primero a Saulo, luego a Juan Marcos, lo llevan juntos al viaje misionero, y ahora ve a Pablo replicando lo mismo en Timoteo. Pero también, hermanos, Timoteo es otro hombre de Dios que es digno de imitar, es un hermano modelo. Vamos allá, primero a los Tesalonicenses capítulo 3. Y quizás sea la inspiración, quizás sea lo que le faltaba a usted, ver el ejemplo de Timoteo para decir, esa es la clase de siervo que yo quería ser y no lo sabía. Vamos allá, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, o sea, la ausencia de los hermanos, el no tener noticias de ellos, acordamos quedarnos solos en Atenas. Dice Pablo, acordamos pues dividirnos y que una parte regresara, y que va a regresar es Timoteo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Fíjese los atributos, fíjese los calificativos, fíjese la manera en la que Pablo se expresa de Timoteo. Primero dice, nuestro hermano. Bueno, en un sentido doctrinal era su hermano, porque dice la palabra de Dios más adelante, en el versículo 17, mas el mismo Dios y Padre nuestro. Si todos somos hijos de Dios, Juan 1, 11 y 12 dice que somos engendrados, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Las personas que creen en Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto ocurre específicamente en el bautismo, Gálatas 3, 26 y 27.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero cuando Pablo se expresa de Timoteo, hermanos, no es solamente una verdad doctrinal, sino que Pablo consideraba a Timoteo como su igual. Ni siquiera se consideraba su mentor o a él como su alumno, lo consideraba como su hermano, como su semejante. Y nosotros, hermanos, en la iglesia tenemos también que aprender a hacer lo mismo, a vernos los unos a los otros como verdadera familia. En el caso de un servidor, hermanos, yo puedo verlos a ustedes, a la iglesia del Señor, incluso más que mis parientes en cuanto a la carne. Puedo verlos como mis hermanos en Cristo, con esa confianza, como si hubiéramos sido criados en la misma casa, en la misma familia. Bueno, la palabra de Dios dice que tenemos que amarnos también los unos a los otros. Ahora, fíjese bien, en el capítulo 3 enviamos a Timoteo, número 1, nuestro hermano. Y hicimos énfasis en que no solamente es una verdad doctrinal, porque todos al haber sido bautizados somos engendrados hijos de Dios. No solamente porque nacimos en la misma familia de Dios, sino que había ese cariño, ese afecto. Lo mismo dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, desde 21. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, énfasis para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces no es solamente que se sembró la semilla, no es solamente que se predicó el Evangelio, y no es que todos fuimos engendrados por la misma semilla del Evangelio y por la misma sana palabra de Dios al obedecer la verdad, sino que también fuimos nacidos para ese amor fraternal, para que nos veamos como una verdadera familia. Bueno, dice aquí, no solamente se ve a Timoteo como nuestro hermano. Cuando dice nuestro hermano, hay un sentido de pertenencia. Nos pertenecemos. Somos miembros de la misma familia. Nuestra hermana Eli, por ejemplo, tiene diferente nacionalidad. Nuestro hermano Vano, nuestra hermana Ceci hablan diferente lengua también. Pero sabe que en Cristo Jesús no hay diferencia de nacionalidad. Dice la palabra de Dios en Efesios, acompáñenme allá por favor también. Ya leímos cómo es que somos adoptados hijos de Dios, cómo es que nacemos hijos de Dios, que formamos parte de la familia de Dios cuando obedecemos el Evangelio. Y somos o venimos a formar parte de esa familia para tratarnos como hermanos en Cristo, para amarnos como una familia que somos. Ahora aquí en Efesios capítulo 2, el versículo 19 dice, así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos o desconocidos, sino que somos conciudadanos de los santos, énfasis, y miembros de la familia de Dios. Así que nos pertenecemos. Es nuestra hermana Amy, aunque tenga otra nacionalidad, aunque hable otro dialecto, como en el caso de nuestra hermana Ceci, son nuestros hermanos, son nuestra familia. Hay y debe haber ese sentido de pertenencia. Allá afuera en el mundo tal vez dirá, mira, ese es extranjero. Mira, ese está aquí de visita. Es un turista. Pero en el caso nuestro, cuando venimos a la iglesia, no somos turistas, no somos extranjeros, no somos desconocidos. Somos miembros de la misma familia de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si todos tenemos a Dios por Padre, y si todos vivimos en la misma casa, bajo el mismo techo de Dios, luego entonces todos nosotros somos y debemos vernos como familia. Y cuando nos vemos como familia, no hay situación o no hay adversidad o no hay tristeza que sienta mi hermano que yo no me compadezca juntamente con él, que yo no sienta empatía por lo que mi hermano está sintiendo, por lo que mi hermano está pasando. No somos indiferentes. Eso implica también que hay camaradería, que hay amistad, que hay compañerismo.
Los escucho, hermanos, si hay comentarios, si hay preguntas, si hay dudas, con toda confianza, es una clase. ¿Todo bien? Ahora, no solamente se le identifica como nuestro hermano, también dice ahí en el versículo 2 de la primera carta de los Tesalonicenses. ¿Qué más dice ahí? Servidor de Dios. Ajá, gracias. Servidor. La palabra servidor puede traducirse como diáconos o ministros. La palabra diácono en ocasiones se refiere a un grupo específico del ministerio, en contraste con los ancianos y en contraste con los evangelistas. Pero otras veces, y tal parece ser el caso que se está utilizando aquí en 1 Corintios 3, versículo 2, respecto a Timoteo, es en un sentido general, en su forma verbal, no en su forma de sustantivo. Y se refiere a una persona que sirve a Dios. Entonces, hermanos, imagínense que nosotros pudiéramos, como Timoteo, que se nos considerara como si hubiéramos sido criados en la misma familia, como si fuéramos parte de la misma familia, que generáramos esa confianza, que se nos identificara no solamente como un hermano, mi hermano. Y es que no es lo mismo decir el hermano a decir mi hermano. Mire, acompáñenme por ejemplo en Filipenses capítulo 2. Ahorita regresamos al siguiente punto. Pero en Filipenses capítulo 2 quiero hacer énfasis en eso, en ese sentido de pertenencia que Pablo está hablando aquí. Y ahí en Filipenses capítulo 2, Pablo quiso enviar a Timoteo por esa misma razón. Lo consideraba como siervo de Dios, pero también como su compañero y como su familia. Vamos ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero, o sea, tengo la esperanza, el anhelo, el deseo en el Señor Jesús de enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis resultados. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y luego también se expresa de él como mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pero fíjese, el sentido de pertenencia. Cuando usted lee la carta de los Romanos y Pablo escribe muchas salutaciones, muchos saludos a diferentes hermanos, a la iglesia que se reúne en casa de los hermanos, a hermanos que están siendo activos y los reconocen, pero muchas veces se menciona como el hermano, un hermano. Pero cuando Pablo se dirige de Epafrodito, como lo vemos aquí, o de Timoteo, dice mi hermano, nuestro hermano, con esa cercanía, con esa intimidad. No es nada más un hermano de la iglesia, como cuando a veces nos preguntan, bueno, ¿y quién es ese que vino? Ah, es un hermano de la iglesia. No, Pablo lo presenta como nuestro hermano, o como mi hermano. Bien, regresando ahí a la primera carta de los Tesalonicenses. Fíjense, ¿cómo vemos a los hermanos y cómo los hermanos nos ven a nosotros? Bien, Timoteo pudiera servir como el hermano modelo a seguir. ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Cómo queremos ser llamados? ¿Cómo queremos que nos califiquen los hermanos? Como un hermano, como alguien que se reúne, como alguien que asiste a la iglesia del Señor, o alguien que cuando los hermanos lo ven dicen, ese es nuestro hermano, con ese orgullo. Usted sabe, a veces en la familia, alguno de los hermanos hace algo que tal vez no nos agrada o que nos avergüenza, y a veces, aunque no sea cierto, hasta de broma decimos, bueno, sí es mi hermano, pero es adoptado, con cierta vergüenza o con cierto rechazo porque dijo o hizo algo que está mal.
Pero cuando es alguien que es reconocido por su buena moral, por su buena conducta, por su excelencia en el trabajo, por su santidad, con todo orgullo decimos, ese es mi hermano. Nos llenamos la boca, ¿verdad? Decimos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, porque sentimos ese sentido de pertenencia y ese sentido de orgullo. Bueno, cuando usted se expresa de los hermanos, ¿cómo se expresa? Cuando los hermanos se expresan de mí, ¿cómo lo hacen? Ah, sí, es el predicador. No, pues ni lo conocíamos, lo preguntamos y lo mandaron. ¿O cómo se expresan de nosotros? Bueno, tenemos ese ejemplo de Dice ahí nuestro hermano, pero también dice nuestro hermano Ugolino, servidor de Dios. Alguien que está continuamente sirviendo a Dios, cuya meta, cuyo objetivo, todo lo que hace es para servir y para agradar a Dios. Primero a los Corintios 10:31. Fíjense lo que dice Pablo. La primera a los Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, énfasis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando ustedes vayan a comer, cuando ustedes vayan a beber, cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, háganlo buscando servir, glorificar, ensalzar el nombre de Dios. No lo hagan por pensamientos egoístas, no lo hagan por alguna razón deshonesta, no lo hagan por alguna ganancia. Háganlo buscando siempre la gloria de Dios. Incluso dice capítulo 11, versículo 1, sean pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítenme a mí en ese sentido, que yo busco honrar, busco glorificar a Dios. Ahora, cuando usted lee eso, es imposible no relacionarlo con el capítulo 4. Acompáñenme allá, primero a los Corintios, capítulo 4. Recuerden, en el 10:31, el objetivo para ustedes, dice Pablo, es que busquen glorificar, que busquen honrar a Dios. Por eso mismo, imítenme, así como yo imito a Cristo. En el contexto, Cristo honraba, Cristo glorificaba a Dios con todo lo que hacía, y yo imitándolo hago lo mismo. Ustedes lo van a hacer. Bueno, capítulo 4, versículo desde el 15, primero aquí en Romanos 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel del Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que he sido en todas partes y en todas las iglesias. Yo les prediqué el Evangelio, gracias a ellos ustedes fueron engendrados, ahora son hijos de Dios. Por esa razón les ruego que ustedes me imiten, y para lograr ese fin, que ustedes me imiten a mí, les envié a Timoteo. Timoteo, que era servidor de Dios. Jesucristo sirvió a Dios, lo hacía todo para la gloria de Dios. Yo aprendí de él, Timoteo aprendió de mí. Ahora ustedes van a aprender de mí imitándolo a él. Yo lo envío para que al verlo a él, ustedes sean como yo. ¿Cómo soy yo? Como Cristo. ¿Hacemos todo para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, aquí en la primera carta de los Tesalonicenses, fíjese las credenciales que tiene Timoteo. Era considerado como nuestro hermano, con ese orgullo, con ese sentido de pertenencia. No solamente porque se bautizó y es hijo de Dios, no solamente porque somos hermanos en Cristo, sino que había esa identidad, esa pertenencia de decir, es mi hermano. Pero también dice, es servidor de Dios. No hay título más grande, hermanos, en este mundo que el de ser siervo de Dios. Oh, usted puede tener muchos logros, usted puede tener muchas credenciales, usted puede ser reconocido de muchas maneras, pero al final del día, hermanos, todo se resume en si servimos o no servimos a Dios. Ahora, no se trata de ser religiosos.
puede ser religiosa. Una persona puede padecer de religiosidad, de que hace actos religiosos, actos de bondad, actos de contrición, actos de benevolencia, pero pudiera hacerlo por las razones y los motivos equivocados. Pudiera hacerlo para ser reconocidos. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira observó cómo fue que Bernabé vendió su propiedad, le entregó a los pies de los apóstoles y lo llamaron hijo de consolación. Y al ver esa fama y al ver ese prestigio, Bernabé lo hacía para la honra y para la gloria de Dios. Pero Ananías y Zafira dijeron, pues nosotros también podemos vender una heredad. El problema es que ellos solamente querían el reconocimiento, no querían realmente servir a Dios. No era que realmente miraban a sus hermanos como su familia. Ellos lo que querían era el reconocimiento, la gloria. Tenemos a Felipe en Hechos capítulo 8 predicando el evangelio en Samaria, esforzándose para la honra y para la gloria de Dios. Donde quiera que Dios lo llama, Él está. Si es en Samaria, va a Samaria. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, Él está aquí. Ya sea predicando a una congregación o predicando a un individuo en particular, Él está allí esforzándose para la honra y para la gloria de Dios. Pero tenemos también aquí el Simón Mago, que lo único que quería era hacerse pasar por algún grande. Y estaba dispuesto a invertir económicamente, pero no para servir. Su corazón no era recto delante de Dios. Lo que él quería era, dame también a mí ese poder. Yo también quiero tener ese reconocimiento, que cuando yo imponga las manos a alguien, reciba el poder del Espíritu. Entonces, hermanos, ¿cómo somos identificados? Tenemos aquí en la primera de los Tesalonicenses capítulo 3 al hermano modelo, a Timoteo. Destacaba, pero no porque él buscara sobresalir, no porque él buscara destacar. Era reconocido, pero no porque él buscara reconocimiento, sino porque era algo natural, algo que se había ganado a pulso. Cuando a veces los muchachos se van a los institutos bíblicos, a las escuelas de predicación, a veces los maestros les preguntan, ¿y usted por qué está aquí? Y no falta el que diga, pues es que son vacaciones pagadas. Pues aquí me van a dar becas, me van a dar hospedaje, me van a dar alimentación. Y otros dicen, pues, para conocer lugares. Porque los predicadores los mandan a veces a cierta ciudad, a cierto municipio, hasta otro país, otro continente. Y yo quiero conocer lugares. Bueno, esa va a ser su recompensa. El pasearse, el conocer ciertos lugares. Pero cuando nuestra meta, cuando nuestro objetivo, hermanos, es honrar, glorificar a Dios, que la palabra de Dios sea glorificada, en convertirnos en estudiantes de la palabra de Dios, en amar la palabra de Dios, en ayudar a las personas que necesitan conocimiento de la palabra de Dios, lo demás viene por añadidura. Y en el caso de Timoteo tenía esas credenciales, pero no porque buscara el reconocimiento, sino porque era imposible que no le reconocieran su trabajo. La misma palabra de Dios dice que tenemos que reconocer a los que nos presiden y a los que trabajan en el Señor y a los que nos amonestan. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 5 de esta carta. Bien, es reconocido como siervo o como servidor de Dios. Así debemos ser reconocidos nosotros. Que cuando la gente escuche nuestro nombre diga, ese es mi hermano, esa es mi hermana, con ese orgullo, con ese sentido de pertenencia. Y también cuando dice ahí servidor de Dios. Y luego tiene otra credencial ahí, tiene otro mérito, dice y colaborador nuestro en el Evangelio. La palabra colaborador es que trabaja hombro con hombro. Dicho en mexicano, que no le saca trabajo, que no le rehuye, que no dice, no puedo porque está lloviendo, no porque está haciendo calor, no porque no tuve para el pasaje. Colaborador significa que trabaja al lado nuestro, que no nos deja solos, que no nos abandona. Yo recuerdo que en cierta ocasión era necesario mover unas estructuras de acero
dejas que sostienen una nave, digamos, ¿verdad? Una nave industrial. Entonces estaba esa estructura de acero que era la base, la que sostenía, y entre, no sé, unas 30 personas empezamos a agarrar, cada quien apenas teníamos espacio entre uno y otro. Está pesada esa nave. A veces son rieles, son pesados, están soldados. Y ahí, en esos casos, cuando entre todos tiene uno que coordinarse para levantar al mismo tiempo, si no, no se levanta. Y cuando da uno un paso y va uno avanzando, tiene uno que avanzar coordinado. Si no nos coordinamos y si alguien se tropieza, imagínense, si llega a caer una estructura de esas arriba de uno, de los pies de uno, no se la quita, sabe la persona. Bueno, cuando vas ahí y vamos todos, tenemos que coordinarnos, tenemos que ir uno al otro, volteando en ambas direcciones, tratando de dar el paso al mismo tiempo, coordinarnos de forma perfecta. Y la otra es que, aunque me duelen las manos, aunque está pesado, aunque ya no puedo más, no lo suelto, porque mi hermano necesita mis fuerzas. Eso es ser colaborador. Es decir, no me puedo echar para atrás. Dicho de otra manera, no me puedo poner en la banca. No puedo ceder a la tentación, no puedo ceder al pecado, porque mis hermanos necesitan mi fuerza, necesitan mi participación, necesitan que yo esté activo en la obra de Dios. No puedo dejarlos hacer el trabajo solos. Y cuando ven a Timoteo, Timoteo es esa persona que dice, bueno, fue necesario que saliéramos de Tesalónica, de emergencia hacia Berea. No podemos estar en dos lugares a la vez. Y tenemos zozobra, y tenemos preocupación por nuestros hermanos, son nuevos en la fe. Yo quisiera haberles entregado mi propia vida, dice Pablo en el capítulo 2. ¿Qué vamos a hacer? Y Timoteo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuentas conmigo? No puedes estar en dos lugares a la vez. Ustedes vayan a Berea y yo me regreso para Tesalónica. Cuentas conmigo, somos colaboradores, nos podemos coordinar, podemos hacer equipo. No estás solo, hermano. Con cuánta justa razón se expresa Pablo de Timoteo como lo hace. Mi hermano, nuestro hermano, servidor de Dios. Él no está pensando, si me regreso allá hay persecución. No, Pablo, ¿cómo crees? Si me regreso allá, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a pasar la noche? ¿Y mi familia? ¿Te imaginas si me pasa algo? ¿Qué noticia le vas a dar a mi mamá? Tú pediste permiso para que él estuviera contigo. No, él no está pensando en eso, él está pensando en Dios tiene trabajo para mí, tiene trabajo para nosotros. No te preocupes, tú encárgate allá, yo me encargo acá. No voy a ceder al pecado, no voy a ceder a la tentación, no voy a estar en la banca, porque somos colaboradores, porque cuentas conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, nosotros, hermanos, podemos aprender mucho de Timoteo. Nosotros tenemos en Timoteo el hermano modelo, el ejemplo a seguir. Hasta ahorita son 3 méritos los que vemos en él, o 3 credenciales las que vemos en él. Se le da el título, se le da el nombramiento, se le designa como nuestro hermano, servidor de Dios, y también, ¿cómo dice ahí, hermanos? Colaborador nuestro. Alguien que trabaja con nosotros, alguien que jala parejo, que no se da por vencido, que no importa si está desanimado, es maduro, va a permanecer, es alguien digno de confianza. No es alguien que va a estar banqueado, que se va a sentar y que va a estar ahí. Bueno, pues hay trabajo, mientras yo descanso porque no me siento bien, porque no estoy bien. Y después ya me recuperaré tal vez. No, es nuestro colaborador. Soy parte del equipo. Imagínese usted, relevo de 4%.
Y ahí va la persona haciendo todo su esfuerzo con la estafeta. Y de repente la otra persona, no sabes qué, está haciendo mucho calor. No, llovió y está bochornoso. ¿Qué va a pasar, hermano, con ese equipo? Se desanima. Ya no hay colaboración. Hay una mala actitud. Una de las cosas, hermanos, que me ayuda a mí a no pecar es que digo, no puedo dejar de ser pastor. No puedo ceder al pecado. No puedo darme ese lujo de decir, me voy a tomar unas vacaciones cristianas, como decía aquel, ¿se acuerdan? Ya no voy a tomar unas vacaciones cristianas porque ya son muchas tentaciones y ya tengo ganas de pecar. Ya me he aguantado mucho tiempo. Ya pasaron varios meses, ya tengo ganas de pecar. Y entusiasmo, ese fulano, ¿sabe qué? Voy a tomar unas vacaciones cristianas. Bueno, tantas vacaciones cristianas se tomó que uno regresó. Así, de vacaciones. Y una de las cosas cuando su servidor es sentado es, yo lo veo a ustedes, pero yo lo visualizo, mis hermanos en Cristo, y digo, yo no puedo ceder la educación, porque somos colaboradores. Yo no puedo soltar la estructura, porque si suelto la estructura puedo ocasionar un accidente, mis hermanos. Esa pieza es demasiado pesada, puede aplastar al que está al lado. Si yo le suelto, alguien más que si el hermano me soltó, yo también estoy cansado, también me duele, me voy a herniar, no puedo, pues también le suelto. Y entonces podemos causar un gran daño, podemos dañar la obra de Dios. Y eso es lo que ven en Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio, no en asistir, en estar activo, en predicar la obra de Dios, en abrir nuevas obras y en colaborar con las que ya están abiertas y fortaleciendo a los nuevos hermanos en Cristo. Eso es lo que hizo Timoteo. Dice ahí también, fíjese el versículo 2, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros. Y esa palabra confirmaros también quiere decir para confrontarlos y corregirlos. Otra vez, ¿qué significa esa palabra confirmaros? Para confrontarlos y corregirlos. Fíjense lo que dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. ¿Cuál era el trabajo de Timoteo? ¿Cómo es que se va a confirmar? Antes del capítulo 4, en el capítulo 1, versículo 3 dice, como te rogué que te quedases con ellos, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y desde la justicia. O sea, Pablo tenía que confrontar en la iglesia a los hermanos y ordenarles portarse varonilmente y no permitir que se enseñara falsa doctrina para que ellos fueran confirmados en la verdad. Luego en el capítulo 4, déjame ver si es primera o segunda. Es segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Es decir, convéncelos de pecado, taladra en sus mentes, en sus corazones, confróntalos, es lo que está diciendo. Reprende, regáñalos si es necesario. También motívalos, también anímalos, exhórtalos con toda paciencia y doctrina. Entonces dice Pablo, esto es Timoteo para nosotros, alguien digno de confianza, alguien a quien le podemos encargar el trabajo, no solamente el aspecto positivo, el lado amable, el lado romántico, cualquier trabajo. Porque en la iglesia del Señor no solamente es el evangelismo,
no solamente es el motivar, el animar, muchas veces también es darle un alto a una persona o aplicar disciplina a algún hermano. Entonces dice, Él es nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo para confirmaros y motivaros o exhortaros respecto a esto. Versículo 3, primero Tesalonicenses 3:3. Todo este trabajo es a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que los innovados os. Pablo no quería que la iglesia desapareciera debido a la persecución. Eran hermanos nuevos. Habían estado Pablo solamente 2 semanas en ese lugar y fueron obligados a salir huyendo debido a la persecución. Y le dice a Timoteo regresa. Yo necesito saber cómo están los hermanos. Necesito que alguien se quede ahí. Necesito que alguien se haga cargo. Timoteo era joven. Como joven tenía tentaciones. Como joven tenía impulsos. Como joven tenía sus sueños, sus metas, sus ilusiones. Aparentemente, según la evidencia hasta el momento, su servidor ha notado que era soltero. Seguramente tenía cosas que hacer, cosas que descubrir. Pero decía, yo pertenezco a algo más grande que yo. No puedo cruzarme de brazos, no puedo sentarme, no puedo tomarme vacaciones. Soy parte de algo. Hay una misión, hay una obra. Por la gracia de Dios estoy en ella. Tengo un gran equipo. Necesito colaborar. Los hermanos cuentan conmigo y yo soy de confianza. Entonces, hermanos, tenemos en Timoteo un modelo a seguir, un ejemplo a seguir, digno de imitar. Y cualquiera de nosotros, hermanos, puede ser como Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ten cuidado. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, es decir, ser patrón, ser modelo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que si tenemos nosotros registro de Timoteo, es porque Dios está esperando que nosotros copiemos ese modelo, que nosotros tomemos esa forma de Timoteo. Y si Dios está confiado en eso, entonces nosotros tendremos que estar también ocupados en cumplir con la voluntad de Dios. A veces estamos quebrándonos la cabeza, ¿qué querrá Dios de mí? Bueno, si me está dando un ejemplo, si me está dando un modelo a seguir y me está diciendo que Él me fue dado para que nosotros los creyentes cumplamos ese molde, entonces esa es la voluntad de Dios para mí, para los creyentes. Dejemos de pensar si Dios quiere que construya una casa más grande, o que compre otro edificio, o que tenga un negocio más grande con más ingresos. Eso es lo que Dios pide de ti. Eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Que estemos en un sentido de pertenencia, en una misma familia. No solamente porque doctrinalmente somos hermanos en Cristo, sino que realmente sintamos ese amor fraternal los unos para con los otros. Que no nos veamos como extranjeros. Bueno, pues ese es el trabajo del hermano. No solamente somos hermanos. Yo también, al igual que tú, sirvo a Dios. Buscamos la honra y la gloria de Dios. Así que hacemos a un lado todo pensamiento egoísta. Hacemos a un lado el ser ventajosos. Buscamos honrar, buscamos glorificar y somos colaboradores. Cuentas conmigo, yo cuento contigo y vamos a trabajar juntos como un solo cuerpo, como una sola familia. Y si hay trabajo, nos dividimos el trabajo. Tú vas para allá y yo voy para acá. Y si es necesario, nos juntamos y nos reagrupamos o nos replegamos, pero trabajamos juntos. ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas?
es un buen ejemplo, ¿verdad? Pero también me sonó así más o menos de trabajar en equipo, ¿verdad? Pero digo, casi no lo he visto eso, pues, ¿verdad? Y digo, todos alguna vez hemos participado en algún equipo. Entonces, todos también tenemos la idea de qué manera participar en un equipo. Ahora el equipo ya está. Ahora la pregunta es, ¿estamos trabajando igual que un equipo? ¿O cada quien juega por su modo, por su modo? Porque tanto en el equipo hay reglas, hay normas también, ¿verdad? Hay instrucciones. Instrucciones. Entonces, por ejemplo, en el fútbol, si el director técnico quiere aplicar una jugada que sabe que así se va a meter un gol, entonces ya el director técnico ya dijo de qué modo se va a tener que hacer la jugada, y uno, por no poner atención, no se logró el objetivo de ganar, pues, ¿qué está pasando? O por querer sobresalir. Por decir, bueno, el equipo no tiene que meter gol, yo tengo que meter. O sea, yo tengo que ser el campeón goleador. No, trabajamos como equipo. Tenemos que hacer lo que es mejor para el equipo, no lo que es mejor para mí. Sí, ¿verdad? Y así, aunque no se haya metido gol, pero hubo esa unión, ¿verdad? Sí. Pero aunque el objetivo es ganar también, ¿verdad? Ganar como equipo, no individualmente. Sería un fracaso si lo hacemos individualmente. Y hay personas que sí lo hacen así, en el equipo. Ven que hay reclutadores y dicen, bueno, tengo que sobresalir. Bueno, en el caso de Timoteo no buscaba sobresalir. Él buscaba colaborar, servir a Dios. Se sentía parte de. Bueno, hermanos, en algo tan sencillo como en estar en la lista del hacer, se ve quién siente o quién tiene sentido de pertenencia y quién no tiene sentido de pertenencia. No se trata nada más de jugar los 90 minutos o 45 minutos un partido, sino de jugar como equipo, de sentirse parte de. Bueno, en el caso de Timoteo se sentía parte de él, y los hermanos lo identificaban, es nuestro hermano, que es servidor de Dios y es nuestro colaborador. No trabaja por su cuenta. Además, cuando se resalta el trabajo de otros, dice ellos trabajan, pero cada uno busca lo suyo propio. Timoteo busca lo que es de Cristo Jesús. No se trata de, bueno, si me gusta el plan de trabajo, entonces sí, si es mi propuesta, entonces sí, la apoyo. No, estamos buscando lo que es de Cristo Jesús. Estamos buscando lo que es mejor para la obra de Dios, y lo hacemos todo para la honra y para la gloria de Dios, independientemente de si fue mi comentario el que sobresalió, el que se adoptó como plan de trabajo, o si fue el plan de trabajo que no lo propuse yo. No importa quién lo proponga, lo que importa es que sea útil y que sirva. La estrategia, tomando la ilustración del equipo de fútbol, cualquiera puede acercarse al director técnico y decirle, pienso que esa estrategia es buena, y puede hacerse la mesa de diálogo o de debate si es necesario ahí, pero al final una idea es la que se va a adoptar, porque no se van a poder seguir todas a la vez, y se va a tener que seguir esas ejecuciones, ya sea que sea mi idea la que prevaleció o la idea del compañero. Si fue en conjunto, qué bueno. Si es contrario a lo que yo digo, no importa, todo es por Dios. Y en el caso de Timoteo, pues no es como que fuera muy placentero, alguien se tiene que regresar. Estamos huyendo por causa de nuestra vida, quieren nuestra cabeza en Tesalónica. También es necesario hacer la obra en Berea, es necesario predicar el evangelio allá. De hecho, los hermanos acá van a ser más nobles que los que estaban en Tesalónica. Van a recibir la palabra con toda solicitud y van a ir cada día a la Biblia, a las Escrituras, para confirmar lo que está enseñando. Va a haber una respuesta más grande, pero no podemos descuidar aquella hora. No podemos abandonar
la obra de Dios en aquel lugar. Y Timoteo dice, ¿estás pensando solo, Timoteo? Pablo, no estás solo, aquí estoy yo. Después se menciona cómo es que Pablo lo estaba esperando. No podía soportar la ausencia de Timoteo porque estaba con la zozobra. ¿Qué está pasando con la otra? Hasta que llega Timoteo y dice ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, ¿cómo se llama? Que Pablo tuvo gran consuelo cuando llegó Timoteo. Consuelo porque se enteró que la iglesia allá fue consolada, fue edificada. La fe de ellos estaba creciendo. Ellos seguían creciendo constantemente. Pero ahora también Pablo dice, ahora la fe de ellos me dio consuelo a mí. Ellos fueron consolados porque estaban también con la tristeza. Bueno, los enviamos de noche para que no los persiguieran, pero ¿y si los persiguieron? ¿Y si perecieron en el camino? Si algo les aconteció. Llega Timoteo y dice, no, están bien, están trabajando para la honra y gloria de Dios en Berea. Pero al mismo tiempo están ellos allá, abajo, esperando, angustiados. ¿Y qué habrá pasado con la obra allá? ¿Habremos trabajado en vano? Y dice la palabra de Dios ahí, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informaros de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos acordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. A veces, hermanos, estamos esperando más noticias de nuestros negocios, nuestras ventas, de nuestros clientes. A veces estamos más enfocados en lo material. Si va a ver para las siguientes vacaciones, qué hotel o qué lugar vamos a frecuentar, vamos a visitar. Si voy a lugar particular, por ejemplo, si voy a lugar, hacer esta visita o este proyecto que tengo en mente. Pablo dice, mi mente, mi corazón, mi enfoque, mi energía estaba en la obra de Dios. Eso es lo que me alienta, eso es lo que me alienta. La pregunta es, ¿a usted qué le motiva a levantarse cada mañana? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué se acuesta usted confiado diciendo, mañana voy a hacer esto? ¿En qué está pensando? Si está desanimado, ¿por qué está desanimado? Quizás es que su vista está en lo terrenal. Quizás es que su vista no está en el lugar indicado. Pablo pudo recibir consolación. Pablo pudo recibir aliento. Pablo se motivó. Pero eso era por su visión, por su enfoque. ¿En qué, hermano, estás gastando tu tiempo? ¿O en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estás malgastando tu dinero? ¿O en qué lo estás invirtiendo? El Señor Jesucristo dijo que debemos de hacernos tesoros en los cielos, donde ladrones no miran, ni hurtan, donde no hay polilla. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde esté nuestro tesoro, que dijo el Señor, hermanos, ahí está también nuestro corazón. El corazón de Pablo latía por la obra de Dios. Berea y el Tesalónico dividido. ¿Qué puedo hacer? Allá hay problemas, acá apenas vamos a hacer nuestros propios problemas. Y llega Timoteo y dice, bueno, acá ya no hay problemas. Y ocupa tenemos problemas. A ellos de acá ya se va. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestra energía? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está nuestro entusiasmo? ¿A qué le estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo? Dice el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esa es mi vida. Ese es mi gozo. Esa es mi alegría. Que la obra de Dios esté avanzando. ¿Cuál es tu gozo?
¿Cuál es tu alegría? ¿Qué es lo que te proporciona fe, esperanza? ¿Qué es lo que te roba el sueño? ¿Qué es lo que te quita el hambre? ¿Qué es lo que te mantiene extasiado, triste y deprimido? En el caso de Pablo dice, ahora estamos vivos. Ahora nuestro espíritu está alegre. Si vosotros estáis vivos. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Bueno, ya salimos de la crisis, ya Timoteo nos dio buenas noticias, pero nosotros todavía estamos orando por ustedes. Queremos ir y queremos completar lo que falta. Ya no estamos en crisis, ya no estamos con esa angustia, pero todavía hay trabajo que podemos hacer. A veces nosotros decimos, no, ya hice el aseo el mes pasado, ya hice algo. No, ya hace 15 días fui al biográfico. No, el martes pasado acompañé al hermano al centro de rehabilitación. Ya cumplí. Ya. Estuvo. ¿A qué tanto? Mucho trabajo. Hay los demás que también trabajen. ¿Qué dice Pablo? Todavía me falta hacer más. Estamos satisfechos con lo que hemos logrado, pero todavía queremos hacer más. Hay trabajo que hacer. Hermanos, grábeselo bien. En la viña del Señor no hay desempleo. Mateo capítulo 9, el Señor Jesús concluyó el capítulo con estas palabras. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, locos, tacaños. ¿Qué más? Rogad pues al Señor de la mies, ¿qué cosas más? Que envíe obreros a su mies. ¿Qué clase de obreros? Obreros como el Pablo, obreros como Timoteo, obreros como Pablo. Ejemplo tenemos en las Escrituras. No podemos decir, es que no tenemos un ejemplo. Es que no tenemos ancianos. No, usted tiene ejemplo de estos hombres, de estos siervos de Dios, y usted puede convertirse en el primer modelo físico a seguir en las siguientes generaciones. Por esos niños que ahora se quedan dormidos en las sillas, por esos niños que ahora no están, que andan por allá, usted y yo podemos ser los primeros modelos a seguir. En lugar de estar tristes diciendo, es que no tenemos un ejemplo a seguir, es que no tenemos un modelo a seguir, pero sí tenemos más de un modelo, más de un ejemplo en lo que nosotros tenemos que convertir para los demás. Dice el versículo 11: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Siempre, hermanos, es si Dios quiere, si Dios lo permite. Nosotros solamente tomamos una decisión y nos llenamos de determinación de que vamos a hacer la obra de Dios, pero al final del día es si Dios, número 1, nos da vida, número 2, nos da la salud, número 3, nos da los recursos. Todo es si Dios lo permite. No somos buen güey. No lo podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Es si el Señor nos lo concede. Versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles. O sea que todo esto de ser animosos, todo eso de ser activos, todo eso de copiar el modelo a seguir para que los demás lo copien de nosotros, sin descuidar nuestra santidad.
dice ahí, delante de Dios y Padre. Es decir, no comparándome con mi hermano Golino, no, pues comparado con el hermano Golino, pues bien. No, pues comparado con el hermano Alexis, no me llegan ni los talones el hermano. No, dice ahí, delante del Dios y Padre nuestro. Él es quien pone el estándar. Él es quien pone la autoridad y el modelo a seguir. Él es quien dice cómo debe ser nuestra santidad. Pero eso lo veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Preguntas, dudas, comentarios. Tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3 el hermano modelo. Un ejemplo a seguir para todos los creyentes, incluidos usted. Es la clase de hermano que nosotros debemos ser. Es la clase de pertenencia en el pueblo de Dios que debemos de sentir, con el que se nos debe identificar. Y es la clase de colaborador que debemos de ser. No cedo a la tentación por razones egoístas. Muero yo para poder vivir solo si la iglesia permanece firme en la fe. Por eso no cedo a la tentación. Por eso decido no pecar. Porque los hermanos tienen que saber que cuentan conmigo. Tienen que saber que estoy comprometido con la causa, con la obra de Dios en este lugar. Se necesitan hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres de convicción y de determinación. Que nos entreguemos por entero a la obra de Dios. La decisión es totalmente suya. Que Dios los bendiga a todos.